heridos pero no vencidos. Creo que eso es muy relevante con la exposición que nos muestra Mónica y con los temas que tú planteas. Y lo de la violencia institucional, sin duda, que es algo que si bien se ha vivido históricamente, hoy en día seguimos viviéndola. Vemos como el tardío reconocimiento de esas violaciones a los derechos de los niños, las niñas, la burocracia, políticas incoherentes, la falta del trabajo en red desde el intersector. Lamentablemente eso es algo que todavía vemos y, como tú decías, hay intentos de mejora, efectivamente los hay, pero aún son totalmente insuficientes y por eso estamos acá y necesitamos un cambio estructural ahí también. Y como tú mencionabas, Jorge, gracias por eso, la investigación científica también es clave, hablaste del amor, pero también de los datos de aquellos que están haciendo programas y están haciendo acciones que tienen su validación desde la ciencia y que están dando resultados desde esta resiliencia, desde la esperanza. Y por eso quiero invitar a Carmen Lagos a que haga la próxima presentación del programa de salud mental de Vincularnos. Gracias, Carmen. Saludar a Jorge, que es mi profesor, así que gran parte de lo que vamos a presentar ahora está basado en lo que propone el grupo de Barudi y la Marguerite D'Antañán. Es la bajada práctica. Yo presento desde allá. Sí, para que te digas. Ahí está la presentación. Ahí sí, ya. Bueno, como me presentó la Mali, mi nombre es Carmen Lagos y lo que voy a presentar hoy día no van a ser tantos datos, pero sí un poco los aprendizajes y los resultados de un proyecto que realizamos en conjunto junto con la infancia, el Fondo Colunga Transforma y algunas residencias que están por aquí. Yo que sé que Fundamor fue parte de este proyecto. Eso. Y a ver, pasa la diapositiva. Perdón, ahí. ¿Cómo pasamos? Ahí. ¿Quién? Perdón. Entonces les quiero. Ya, listo, yo te. Bueno, primero, ¿quiénes somos? Vincularnos es un equipo de profesionales multidisciplinarios que desde el año 2017 trabaja comprometidamente por mejorar la salud mental de niños y niñas que viven en residencias de protección. Ahí nos juntamos nosotros a partir de un estudio que nos pidieron, nos volvimos a juntar varias amigas que habíamos partido trabajando juntas, como nuestro primer trabajo en un Áncora, un centro de salud mental, de salud familiar que había en La Pintana, y después cada una siguió su camino y nos volvimos a juntar hace algunos años atrás y nos encontramos con este desafío y no lo pudimos soltar. La siguiente. Pero antes de partir con el programa, yo creo que una de las cosas que más nos ha marcado y lo que hace la diferencia es cómo entendemos el desarrollo o el por qué los niños que están en residencias de protección pueden tener problemas o síntomas de salud mental. Y eso tiene que ver con cómo ha sido su desarrollo. Y entonces, una de las como metáforas con las que nosotros partimos nuestras capacitaciones es esta, en el fondo, que es la pregunta: ¿qué necesita una planta para crecer? ¿Qué necesita una planta para crecer? ¿Quién dice? Agua, ya, agua, luz, sol, tiempo también, cuidado. ¿Y qué pasa? La siguiente, si esa planta no recibe alguno de los ingredientes o nutrientes. Se adapta, ¿ya? O se puede morir ya también, pero también se adapta. No sé si se acuerdan del experimento que uno hacía en el colegio con las lentejas, que de repente le decían ponga la lenteja en un lado oscuro y la lenteja crecía, pero crecía amarilla porque le faltaba la clorofila.
o uno la pone, porque los seres vivos y los seres humanos nos adaptamos al contexto para sobrevivir, ¿ya? Entonces, lo primero que quiero, y yo creo que es lo que nos ha ayudado a entender mejor la salud mental y las conductas que tienen nuestros niños, es ver que son adaptaciones, que son niños que se han tenido que adaptar a contextos adversos, donde no han tenido sus necesidades básicas cubiertas. Y muchas veces el saltar o responder agresivamente frente a cualquier estímulo, o el tener dificultad para confiar, o no a la primera no vincularse con cualquier adulto, tiene que ver con que ha sido su forma, que se ha adaptado por el contexto que le ha tocado, más que un trastorno, ¿ya? Entonces, así nosotros entendemos la siguiente, entendemos un poco la salud mental, porque sabemos que los niños que han crecido, bueno, esto es, ¿qué pasa si las condiciones del contexto se mantienen? Estas adaptaciones que los niños desarrollan se hacen más difíciles de modificar. Por eso es tan importante el trabajo en la infancia, en la adolescencia, antes que estas adaptaciones se cristalicen y se estructuren. La siguiente. Entonces, lo que hemos aprendido, y esto tiene que ver con ir metiéndole como cabeza y ciencia también los programas sociales y los programas de protección, lo que sabemos es que los niños que crecen en contextos de buenos tratos tienen un cerebro distinto que los niños que crecen en un contexto de malos tratos. Los niños que crecen en un contexto de buenos tratos han sido, en general, cuando tienen alguna dificultad, hay algún adulto que está ahí para responder esa necesidad, los han corregulado, entonces su cerebro inferior, que es el cerebro que está más centrado en la supervivencia, no ha tenido tanto trabajo y su corteza se ha podido desarrollar de forma adecuada. Son niños que tienen un cerebro que se desarrolla para conectarse con el mundo. El mundo es bueno conmigo y yo soy bueno con el mundo. Entonces logra la empatía, la autorregulación, el desarrollo moral, versus el cerebro de los niños que crecen en contextos de malos tratos. Los niños que crecen en contextos de malos tratos están constantemente hiperalerta. Su cerebro más primitivo, que tiene que ver con la supervivencia, tiene mucho trabajo, está constantemente, estoy seguro, no estoy seguro, me puedo relajar, no me puedo relajar. Han tenido pocas experiencias de corregulación, de que sus necesidades estén satisfechas, entonces son niños que están constantemente hiperalerta, no se pueden relajar, como si me va a pasar algo malo o no, y eso hace que la parte superior del cerebro, la corteza, que les permite pensar, evaluar, aprender, ver si algo me conviene o no me conviene, no se desarrolle de forma adecuada. Entonces, en general, son niños que tienen dificultades en la regulación emocional, tienen dificultades en el aprendizaje, les cuesta mantener la atención, siendo que a lo mejor para distintos uno ve que son niños que, vamos a ver, que son muy disarmónicos, que para ciertas cosas, no sé, les cuesta leer, les cuesta la matemática, pero son súper vivos y cachan al tiro qué tía no llegó, o quién llega tarde, o se saben mover en el mundo de una forma que llama muchísimo la atención. En el fondo, como que son entonces uno dice, pero como, ¿por qué si es tan inteligente para algunas cosas no es capaz de hacer la tarea de matemática? Porque su cerebro se ha adaptado para otro contexto, ¿ya? Entonces, lo que nosotros con Vincularnos Adelante, la siguiente, hicimos, la pregunta entonces es ¿qué podemos hacer? ¿Ya? Y como dijo Jorge, el trauma relacional se cura de forma relacional, se cura a partir de las relaciones. Entonces, lo que necesitamos para que estas adaptaciones cambien, en el fondo necesitan múltiples interacciones positivas, sensibles, que sean permanentes y constantes, ¿ya? Porque ahí, si yo tengo, y ahí es donde una de las cosas que nosotros creemos que los programas fallan, no porque a lo mejor estemos haciendo las cosas mal, sino porque la cantidad, como la potencia de la intervención no es suficiente. Por ejemplo, si yo tengo un árbol que está chueco y yo lo tiro 1 hora a la semana con esa cuerda, no voy a lograr que ese árbol se enderece. Lo que podría hacer a lo mejor una psicóloga, un psicólogo, un PRM en 1 hora semanal, ¿ya? Que puede ser que lo que está haciendo está bien, pero no sea suficiente la potencia. Por lo que necesitamos que el cuidado o que las experiencias positivas sean constantes y permanentes, ¿ya? Y por eso que este trabajo que hacemos en residencia busca trabajar con los equipos
para que cada contacto y cada experiencia sea una oportunidad de reparación, sea una oportunidad de ir cambiando estas adaptaciones. La siguiente. Entonces, el modelo que nosotros con el que trabajamos es un modelo que tiene una parte de evaluación y otra de capacitación, y en el fondo se basa en el enfoque sensible al trauma, que significa estar consciente de que estos niños tienen un cerebro distinto y que la respuesta que estamos viendo probablemente tiene que ver no con que el niño sea mañoso, que sea malo, sino que porque es esta adaptación, ¿ya? Y un enfoque sensible al neurodesarrollo, que tiene que ver con esto, con que hay niños que tenemos que pueden tener 13 años en su carnet de identidad, que se mueven por el mundo como si tuvieran 50, pero que su capacidad de regulación emocional es de un niño de 2 años, ¿ya? Y hacen una especie de pataleta, como por algo súper chiquitito. El problema es que una pataleta de un niño de 13 es mucho más peligrosa y difícil de manejar que la pataleta de un niño de 2 años. Pero a veces lo que está a la base es muy similar, ¿ya? Y esto es importante porque el desarrollo es desarrollo y se desarrolla, pero tenemos que partir de la base en la que el niño está, no en la que debería estar, porque si no, no vamos a lograr avanzar. Entonces, la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en este programa como tal? Hicimos talleres de formación, un espacio que nosotros llamamos acompañamiento clínico, y luego formación a los acompañantes, a profesionales de los equipos para que ellos luego pudieran hacer los acompañamientos clínicos. La siguiente. Entonces, los talleres de formación rápidamente fueron, este proyecto duró 2 años, fueron sobre efectos del trauma en el neurodesarrollo, como las características del apego, intervención en crisis, y el año 2 fue sobre los pilares del cuidado terapéutico. ¿Qué características tiene que tener este cuidado para estos niños, que es distinto al de los niños que no han, que tienen un cerebro que ha crecido en un ambiente de buenos tratos? La siguiente. Y lo que fuimos aprendiendo, que lo importante no era tanto el contenido de los talleres, porque si ustedes ven los contenidos son muy parecidos a lo que uno podría ver en cualquier parte, sino lo que a partir de las evaluaciones que hicimos con los equipos fueron evaluando, señalando, es el cómo, ¿ya? Y eso es una de las cosas que nos hemos dado cuenta, que no es lo importante, no solo el qué, sino que el cómo. Y aquí ponemos en el fondo las capacitaciones que nosotros hicimos, eran a todo el equipo residencial, ¿ya? Desde el guardia hasta la directora, porque creemos que es muy importante para que estos niños tengan estas múltiples interacciones positivas, que toda la residencia tenga un marco teórico común, y que no sea que en el fondo una tía le dice al niño, ya no pasa nada si no quieres comer ahora, porque ella considera que en ese momento en verdad el niño estaba emocionalmente como muy agobiado, entonces decide que no coma ahora y necesita que venga una dupla que entienda por qué la tía le dijo que no importaba que se comiera la comida, y que no diga, pero es que esta tía lo consiente todo el rato. Entonces necesitamos todos los adultos tener una comprensión común, ¿ya? La metodología de educación de adultos, eso significa relevar los conocimientos que las personas que están en lo cotidiano saben, y ahí es donde yo siempre digo, nosotros tenemos el conocimiento teórico, pero yo la primera vez que hice una capacitación y pasé un caso clínico de una crisis de regulación, estaba aterrada yo no sabría qué responder a este caso clínico, porque no hubiera sabido cómo responder a esa crisis, y la educadora sabía perfecto, no, esto tendríamos que hacer esto y tendríamos que hacer, el conocimiento que tienen las personas que trabajan es juntar ese conocimiento práctico con la teoría que está detrás. Y en el fondo pasar las investigaciones y los últimos conocimientos que tenemos a un lenguaje que sea accesible. Y ahí pongo el ejemplo, esta es una diapositiva de la teoría polivagal con los estados emocionales de Gary Medel. Como ese es el perfil del material que tenemos, que uno puede ver que está en distintos estados. La siguiente. Y el acompañamiento clínico es esta instancia que se hace además de las capacitaciones, en la cual se reúne el equipo residencial y se analiza
un caso, y se usa, es una instancia que permite para la transferencia de conocimientos a partir de un caso particular, pero además consolidar los conocimientos, fomentar la capacidad reflexiva del equipo, y muchas veces pasa que los equipos, cuando logran parar y detenerse a pensar, ellos tienen la respuesta, pero en el fondo el estar en lo cotidiano y vivir en la urgencia no te permite pensar, no te permite tener acceso a la corteza. Entonces, ya que haya un otro que te ayude a parar, pensar, hace muchas veces que los equipos que ya están capacitados ellos mismos tengan la respuesta. Además de mejorar la coordinación y la siguiente, porque me tenga que estoy voy en el tiempo, ya la Male me hace un... entonces, la siguiente. Ahí. Y aquí es donde una de las pilares de este momento, que también de este proyecto, que también tiene que ver con no solo el qué hacemos, sino el cómo, es esta evaluación comprensiva, que es cómo entendemos los síntomas de salud mental de los niños. Y no es que este niño tiene un trastorno, es que nació así, qué mala suerte que le tocó nacer súper impulsivo, sino es de dónde viene el problema. Y ahí yo creo que una de las... Y me detengo, por eso digo que no traje tantos datos, pero sí traje las perlitas que nosotros hemos ido descubriendo en este proyecto, que uno de los grandes problemas es el diagnóstico. Porque en salud mental los diagnósticos son como trastorno ansioso, trastorno depresivo, trastorno de conducta, ¿ya? Que es como si tú dijeras dolor de rodilla, ¿ya? Si a uno le duele la rodilla y uno va al doctor le pregunta desde cuánto te duele la rodilla, qué te pasó, y según eso uno ve la causa de ese dolor. Y en el fondo puede ser, es distinto, sí, me duele la rodilla después porque jugué un partido y me esguincé y me corté los ligamentos, que mira, ¿sabes qué? Desde hace un mes vengo con un dolor de rodilla, tengo la rodilla roja y tengo fiebre. En el fondo uno probablemente es una rotura de ligamento y va a requerir cirugía, y la otra puede ser una artritis séptica que requiere antibióticos y no sé qué. Entonces, el diagnóstico nos orienta, o en el fondo orienta la etiología, la causa de ese problema, y la causa de ese problema nos va a orientar al tratamiento, cirugía o antibiótico, y eso va a lograr la recuperación. El problema es que los diagnósticos de salud mental son son trastorno de conducta, trastorno ansioso, pero no sabemos el por qué, ¿ya? No es lo mismo un trastorno ansioso de alguien que va a dar por tercera vez, o síntomas ansiosos, va a dar por tercera vez su examen de grado, en el fondo, y no quiere, a un niño que ha tenido muchas veces eso, que vive en tal contexto, ¿se entiende? Entonces, tenemos que ir a preguntarnos más allá de esa etiqueta diagnóstica. La siguiente. Entonces nosotros ahí ocupamos en que a partir de un poco de los aprendizajes, o sea, no un poco, a partir de lo aprendido con Jorge, y es en este modelo de mirar como los traumas ocultos en los diagnósticos, hicimos este modelo de qué cosas uno tiene que mirar cuando analiza un caso. Llega un niño, no, es que no quiere ir al colegio, ya. No quiere ir al colegio, ya, ¿qué puede ser? Tiene a lo mejor un trastorno de aprendizaje o déficit atencional o no sé qué, pero ¿qué cosas le ha pasado a ese niño? ¿Cuántas veces, cómo le ha ido en el colegio otras veces? ¿Cómo lo ha tratado la profesora? ¿Qué pasa en el fondo? ¿Qué serían las experiencias adversas positivas durante su historia? Además, su nivel de neurodesarrollo. ¿Tendrá, por su experiencia adversa, un problema en la función ejecutiva, etcétera? Después, el estilo de apego. No, mira, sabes que es un niño que es súper evitativo, entonces prefiere evitar las cosas que no sabe, porque es más evitativo, no sé qué. Después, parentalidad y vínculos significativos. No, es que no quiere ir al colegio porque su mamá lo visitaba y la semana pasada no vino y no ha vuelto a saber de ella. O no, ¿se entiende? Entonces, es ver el problema, pero de distintas partes. Y este es el cómo. No es solo el qué, sino el cómo uno analiza los casos. Ya, 5 minutos. Ya, dale. Entonces, la siguiente, de que me complica no tener. Entonces, ¿qué es lo que vimos que dio resultado? Y aquí avancemos un par de diapositivas, por favor.
La siguiente. Vamos a partir esto. En el fondo lo que vimos a nivel transversal, evaluamos la función reflexiva de los equipos y también evaluamos el burnout. Y lo que vimos es que luego del acompañamiento clínico y las capacitaciones, el burnout estaba alto, en el fondo aumentaba el cansancio emocional en los equipos, pero eso lo hemos visto en todos los problemas. Lo interesante fue, además que nos dimos cuenta de un error metodológico, que la medición inicial era como en marzo-abril y la última era en diciembre. Entonces yo no sé si hay alguien que no esté más cansado en diciembre. Pero lo que fue interesante es que la función reflexiva se mantuvo bien pese al nivel de cansancio, ¿ya? Que uno podría haber esperado que el cansancio interfiriera en la capacidad de los equipos en reflexionar y eso. Adelante, la siguiente. Después vimos que la instancia de acompañamiento clínico disminuía la sensación de agobio, aumentaba la claridad del rol y aumentaba la claridad de la intervención de los equipos. Al analizar el caso en equipo, con este formato, esos eran los resultados. La siguiente. Los equipos le refieren que los talleres de formación le ayudaron para tener un manejo apropiado frente a las crisis de desregulación emocional, los ayudaron a reconocer y potenciar las fortalezas y los recursos de los niños, en el fondo esto de entender al niño, o sea, que esto no es porque el niño sea mañoso, sino porque a lo mejor le está pasando algo o que en el fondo este cambio de mirada los ayudó a eso. Después también ser conscientes de cómo autocuidarse y buscar y aceptar la ayuda de otros, porque también hacíamos un énfasis importante de lo difícil que es estar y cuidar a estos niños. Y también al entender que estos cerebros funcionaban de forma distinta, les ayuda a saber cómo anticipar y prevenir las crisis de desregulación emocional. Y ya avancemos hasta la última, por favor. Y los principales hallazgos en conclusiones. La siguiente. Se valoró mucho el intercambio de experiencias y buenas prácticas porque se hicieron instancias mezcladas en equipos de residencia, y es verdad lo que decía Jorge, que a veces uno trabaja muy solo, entonces el ver que gente que de otros equipos estaban tenían experiencias comunes, tenían los mismos desafíos y dificultades, los ayudó mucho. El que el equipo tuviera una estrategia sensible y reflexiva, en el fondo de que consideráramos también en el espacio, no es solo, esto tiene que ver con el cómo, no es solo llegar y decir, ¿sabéis que hoy día tengo que hacer la capacitación sobre esto? Sino ver cómo estaba el equipo, adaptarse a las condiciones en las que ellos estaban, ir adaptando el contenido. La siguiente, el trabajo en red y el aprendizaje colectivo fue otra de las cosas que se valoró, la presencialidad, ¿ya? Y eso lo hemos tratado de manejar porque efectivamente las instancias presenciales son a veces, sobre todo para los equipos de regiones, en el fondo son más difíciles, pero no hay como, sobre todo para el estamento de las educadoras de trato directo, las formaciones tienen que ser presenciales. Después el enfoque teórico-práctico, la gestión institucional, el que las instituciones tuvieran y permitieran a los equipos tener el espacio para participar en esta instancia, y el acompañamiento y seguimiento de los equipos de forma continua en el tiempo. Esto fue un proyecto que duró 2 años en el fondo de acompañamientos clínicos, entonces pudimos ir viendo y avanzando en conjunto con los equipos. Y creo que viene la última, que en el fondo el cambio de paradigma es más que el qué, es el cómo. Y aquí hay una cita de alguien que participó en el programa. Para mí ha sido un aprendizaje, pero genial, grandioso desde el punto de vista de prevenir una crisis. Es un cambio de paradigma, porque ya no vemos al niño mañoso que nos quiere molestar, el que se porta mal, que quiere hacer lo que él quiere, sino que miramos el concepto mismo, como decían, el lenguaje, miramos el concepto del trauma, nos enfocamos en lo que le pasa al niño y lo que necesita, entendemos lo que hay detrás de la conducta. Eso.
Muchas gracias, Carmen Lagos. Carmen va a estar en el conversatorio luego. Ella es médica cirujana de la Universidad Católica de Chile con especialidad en psiquiatría, como habrán visto, y tiene mucha experiencia en lo docente y también en el trabajo con equipos residenciales.